Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la clase de hoy. Hemos estado pasando, digamos, una buena cantidad de temas, estamos con bastantes cosas, así que un primer comentario es que en la semana voy a intentar grabar un nuevo video en el que les presente como una especie de resumen o de- de síntesis de lo que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿sí? Así, nada, podemos hacer como una puesta en común de qué es lo que venimos haciendo. Tenía intención de hacerlo para hoy, pero la verdad que no llegué a tiempo. Pero bueno, voy a intentar en la semana ya poder presentárselos, ¿sí? Ustedes tuvieron para leer para la clase de hoy un artículo sobre la transposición didáctica. Ya estamos llegando al final, digamos, de lo que son los contenidos más teóricos de la materia. En la primera parte de la materia hacemos así como una especie de, de, de bombardeo de distintos marcos teóricos y de distintas cosas desde las cuales vamos a pensar la enseñanza de las ciencias naturales. Muchos de ellos quedan medio como en el aire o como atados así medio con alambre. No se preocupen excesivamente por eso, está contemplado en la materia. Un poco la idea es que ahora cuando pasamos esta primera parte de tanto contenido teórico, ahora empieza una parte un poco más pragmática, un poco más práctica, en donde nos vamos a poner a trabajar ya directamente sobre ejemplos de unidades didácticas, sobre contenidos concretos de ciencias naturales, sobre que ustedes tienen que aprender algunas cosas. Y un poco la idea es usar estos distintos marcos teóricos que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Eh, usarlos para tener, digamos, como un marco de referencia desde el cual analizar estas prácticas educativas, ¿de acuerdo? Y analizar los distintos temas y poder entenderlos desde distintos lugares. Por eso es que no me preocupa excesivamente si les quedan todavía huecos. Por supuesto, está buenísimo si ustedes quieren ir pasándome consultas al respecto. Yo voy compilando las consultas que ustedes me mandan por mail o por el WhatsApp y las que no puedo contestar en el momento o veo que por ahí aparecen muy frecuentemente, intento compilarlas y después dedicarle algún espacio, probablemente la clase que viene, a que hagamos, cuando haga este repaso de cosas, a que hagamos como una síntesis que incluya estas cuestiones. Pero digo, más allá de eso, entonces es perfectamente posible que ustedes les estén quedando algunos huecos, algunos está bueno que los vayamos solucionando, y otros la verdad que los van a terminar de entender, me parece a mí, es la apuesta de la materia, los van a terminar de entender cuando los podamos poner en práctica. Por ejemplo, ustedes leyeron hace poco el artículo de Mainardi sobre ideas previas, vieron un documento que yo les subí al aula virtual con algunos ejemplos de actividades de indagación de ideas previas, pero la verdad es que eso recién lo vamos a poder entender un poquito mejor cuando ahora ya a partir de la otra clase empecemos a analizar, bueno, a ver concretamente cuál es el lugar de las actividades de indagación de ideas previas en una clase, para qué indagamos ideas previas, eh, trabajemos nosotros mismos con ejemplos de indagaciones de ideas previas sobre los temas en los que vamos a tener que estudiar y aparte hoy hacia el final de la clase de hoy les voy a presentar un trabajo práctico y en ese trabajo práctico van a empezar a aparecer las ideas previas. Bueno, lo mismo con el marco de la transposición didáctica que ustedes leyeron y hoy lo vamos a empezar a desarrollar y lo vamos a empezar a usar. Lo mismo con la cuestión de las imágenes, la imagen de ciencia o las visiones distorsionadas de ciencia. Distintas cuestiones y otras que van a ir apareciendo todavía, que se van a terminar, me parece a mí, de entender y van a terminar de acomodarse mutuamente cuando tengamos la posibilidad de empezar a trabajar concretamente, que como les digo, será ya la semana que viene, empezamos con las primeras de estas cosas. Para la clase de hoy, déjenme que voy a compartir pantalla. Para la clase de hoy quisiera que trabajáramos un poquitito la parte esta de transposición didáctica. Vamos a empezar a trabajar con ella. Para eso, se me ocurrió que ya que estamos trabajando tanto o que les insisto tanto con la cuestión de las redes conceptuales y los mapas conceptuales, bueno, vamos a hacerlo en tiempo real. O sea, vamos a tomar un poco lo que ustedes leyeron en el texto este de transposición didáctica y vamos a intentar armarnos en tiempo real. Yo tengo acá un programita, el Draw.io, que es un clásico para armar redes conceptuales gratuito. Uno de los que yo les recomendé, tienen el link en nuestra web. Y vamos a intentar armar una red conceptual sobre eso, en tiempo real, digamos, lo vamos a ir haciendo ahora. Y bueno, y nos sirve un poco de síntesis
para terminar de mirar todo esto. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ¿qué cosas podemos decir sobre el marco este de la transposición didáctica? ¿Sí? La transposición didáctica, en principio, lo que nos está diciendo es que el contenido académico, disciplinar, el que producen, digamos, los científicos, requiere ser sometido a algunas transformaciones para que pueda llegar al aula. O sea, uno no puede enseñar, no se puede trabajar en el aula el contenido científico tal como lo trabajan los científicos. Requerimos algunas modificaciones, requerimos algunas transformaciones. A esas transformaciones que hacemos sobre ese contenido científico, las llamamos transposición didáctica. El proceso de transposición didáctica son ese conjunto justamente de transformaciones que sufre este conocimiento académico, a veces en algunos textos se lo llama el conocimiento erudito, para ser llevado al aula. Una cosa importante, vamos a ir escribiendo esto y después le agrego algunos elementos, vamos a ir agregando elementos. Entonces, a ver, yo ya también pensando en que este cuadro después me va a interesar poder sumarlo a lo que teníamos hecho, a la red conceptual que venimos haciendo para la materia, vamos a empezar a ver, por ejemplo, nosotros teníamos en la materia, uno de los cuadros que teníamos hablaba de contenidos, ¿verdad? Este era uno de los cuadros que teníamos, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la cuestión esta de la transposición? Lo voy a poner un poquitín, perdón, voy a poner un poquitín más abajo. Así nos vamos un poco para arriba. Digo, lo pongo más abajo porque en la red conceptual de la materia general, el resto de las cosas están de contenidos para abajo, básicamente. Y yo ahora voy a aprovechar entonces el espacio de arriba para desarrollarlo de la transposición didáctica. Es una cuestión simplemente de aprovechar el espacio, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a poner por acá otro cuadro que se llame transposición didáctica. Perdón. De paso, le ponemos así, TD, clásico como uno se refiere a la transposición didáctica, ¿no? Entonces, ¿y qué podemos decir entre estas dos cosas? ¿No? Lo que podemos decir es que, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Que la idea de una red conceptual es ver si uno puede decir algo sobre esa cuestión. Denme un segundito que quisiera... Aprovecho que tengo otra versión de este mismo programa abierta por acá. ¿Qué pasó? Se fue... Ah, no, que está. Perfecto. Se me fue a cualquier lado. Quería usar una herramienta más sencilla. Bueno, ahí está, perdón. Entonces, lo que nosotros sabemos es que estos contenidos que nosotros tenemos necesitamos transposición didáctica para poder enseñarlos. Entonces vamos a escribir así. Que para enseñarlos, ¿sí?, es necesaria una transposición didáctica o la transposición didáctica, ¿sí? Y eso entonces vamos a decir que es un conector que une este cuadrito con este cuadrito de acá. Entonces fíjense cómo se lee. Contenidos, para enseñarlos es necesaria la transposición didáctica, ¿sí? Así nos vamos armando esto. Perfecto. Ahora, ¿en qué consiste o de qué se trata esta transposición didáctica? Bueno, lo que nosotros encontramos en el texto este que hemos leído es que esta transposición didáctica es un conjunto de transformaciones, ¿no? Lo podemos poner por acá arriba. Es un conjunto de transformaciones, en realidad, formalmente el marco conceptual la llama operaciones. Entonces vamos a poner que hay operaciones de la transposición didáctica, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, que es más bonito. Y entonces lo que podemos decir es que
Yo reutilizo la herramienta simplemente porque ya la tengo armada, entonces es más fácil. La copio y la pego y le cambio el texto nomás, para hacerlo más rápido. ¿Qué podemos decir entonces? Que la transposición didáctica es un conjunto de operaciones, ¿sí? Tenemos los contenidos para enseñarlos en la transposición didáctica, y esa transposición didáctica está formada por un conjunto de operaciones, ¿sí? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es sobre qué actúan estas operaciones? Estas operaciones actúan, vamos a ponerlo por acá, espero que me entre todo. Vamos a ponerlo, a ver. Sí. Vamos a agregar otro acá. Ahí está. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que estas operaciones de la transposición didáctica, por ejemplo, actúan, y para que se entienda mejor, actúan sobre el saber académico, ¿verdad? Vamos a intentar ahorrar un poquito de espacio. Bueno, después uno puede prolijar estos cuadros, yo ahora no voy a perder mucho tiempo, no voy a perder tanto tiempo con esto. Uno después puede prolijar un poco los cuadros para no ocupar tanto espacio, digamos, ¿no? Para ser más eficiente en el uso del espacio. Ese saber académico, bueno, ya que lo tenemos, lo vamos a... ¿Y qué hacen las operaciones de la transposición didáctica cuando operan sobre el saber académico? Bueno, lo que hacen es, toman ese saber académico y lo transforman, ¿verdad? Vamos a hacer esto un poquito más lejos, ¿sí? ¿Y en qué lo transforman? Bueno, lo transforman en saber escolar. Esto está mal, ¿no? ¿Qué es esto? Ahí está. Bien. ¿Vamos bien? Entonces tenemos contenidos. Esos contenidos requieren, para ser enseñados, de una cierta transposición didáctica. Esa transposición didáctica es básicamente el pasaje del saber académico al saber escolar. ¿Sí? Vamos a ponerlo con minúscula. Al saber escolar. Esa transformación de saber académico en saber escolar se hace a partir de ciertas operaciones de la transposición didáctica. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Entonces, a ver, algunas cosas más que podemos decir. Antes de seguir adelante, ahora vamos a desarrollar un poquito más esta red, ¿sí? Pero algunas cosas, a ver, que estaría bueno agregar. Bueno, de hecho, podemos agregar un cuadrito más, ya que estamos. Vamos a agregar uno más de estos. Fíjense, vamos a agregar uno. Porque algunos autores, yo no recuerdo ahora si lo menciona esto el texto de Leonor Bonan que ustedes leyeron. Ahora me entró la duda. Pero algunos autores le agregan, es un detalle, simplemente le agregan una cosita más, que es la transposición didáctica no es solo el pasaje del saber académico al saber escolar, en el sentido del saber que queremos enseñarle a nuestros alumnos, sino que además también está, una vez que nuestros alumnos lo han aprendido, ese saber es un saber enseñado, se suele decir así, saber aprendido, saber enseñado. ¿Sí? Entonces, podríamos repetir esta misma flecha prácticamente, ¿no? Quedó demasiado chiquito esto. Entonces, básicamente es lo mismo. Vamos a irnos un poco más acá. Bien. Entonces,
De vuelta, sintetizando, tenemos un saber académico. Este saber académico es el saber que producen los científicos, o sea, el saber en ciencias naturales de quienes lo hacen. Ese saber académico sufre una cierta cantidad de transformaciones hasta que se transforma en saber escolar, o sea, un saber que está en condiciones de ser utilizado en la escuela, y a su vez, ese saber escolar vuelve a sufrir algunas transformaciones para transformarse en saber enseñado cuando este alumno atravesó el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, y entonces lo logra internalizar de alguna manera, ¿sí? Acá simplemente vamos a poner, yo voy a agregar dos tonterías. Esto no lo dice el artículo que ustedes leyeron, pero son dos detallecitos colaterales que me gusta agregar a mí. Voy a poner uno por acá y otro por acá. Después vemos bien dónde los metemos. En uno, lo que quisiera decir es que en este último pasaje, el que va del saber escolar al saber enseñado, entran en juego dos cosas, vamos a ponerlos así. Entran en juego dos cosas. Por un lado, entra en juego la psicología. ¿Por qué entra en juego? ¿Por qué digo que entra en juego la psicología? Porque la psicología lo que hace es, lo voy a sacar de acá y lo voy a traer hasta por acá. La psicología lo que hace es proponerme, ¿sí? Es proponer modelos de aprendizaje. ¿Sí? O sea, la psicología, sobre todo la psicología cognitiva, ¿no? En la que nos interesa a nosotros en educación. No digo la psicología de psicoanalista, ¿no? La que nos importa en educación es la psicología cognitiva. Vamos a agregarlo por acá. Psicología cognitiva. Entonces, para hacer este pasaje de saber escolar a saber enseñado, por un lado tenemos los modelos de aprendizaje que nos propone la psicología cognitiva. O sea, estos modelos de aprendizaje son los que me dicen esencialmente, intentan interpretar de qué manera los sujetos aprenden. Y nosotros como docentes tenemos eso como un insumo para poder enseñar. Y el otro campo que aparece por acá es la didáctica. ¿Por qué? Porque así como la psicología nos propone modelos sobre cómo aprende un sujeto, la didáctica lo que nos propone son modelos de enseñanza. ¿Sí? Vamos a correrlo un poquito para que no se mezcle con el otro texto. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende cómo operan estas dos disciplinas? Porque está bueno también, ya que estamos charlando de estas cosas, que ustedes empiecen a pensar en todo esto, ¿sí? O sea, en el acto de enseñar, ¿sí? En el momento del aula, en esa acción de enseñar, entran en juego para un profesional de la educación, como van a ser ustedes, para profesionales de la educación, como van a ser ustedes, entran en juego entonces dos disciplinas, y que tienen partes distintas. Por un lado, la didáctica nos va a proponer modelos de enseñanza, o sea, nos va a hacer recomendaciones respecto de cómo se enseña, mientras que la psicología nos va a proponer modelos respecto de cómo se aprende. La combinación de estas dos cosas es lo que nosotros vamos a poner en juego cuando nos ponemos a trabajar en la enseñanza de algo, ¿sí? Muy bien, vamos bien por ahora. Entonces, vamos a agregar alguna cosita más, ya que vamos bien por ahora. Acá, por supuesto, podríamos desagregar cuáles son correspondería que escribamos acá cuáles son las operaciones que tiene la transposición didáctica, ¿no? La podemos poner por acá, yo voy a hacer una lista. Vamos a usar, por ejemplo, este simbolito para representar una lista. Las voy a poner por acá, ¿no? La transposición didáctica tiene una cierta cantidad de operaciones, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles son las operaciones de la transposición didáctica? Vamos a escribirlas por acá. La primera es la que se llamaba la desincretización.
de sincretización es una de ellas, etcétera, etcétera. Ahora las vamos a ir agregando a medida que las charlemos en un ratito. ¿Sí? Hay una serie de... la segunda... Ahora la vamos a charlar, pero la podemos ir agregando por acá. Es la selección y el recorte. ¿Sí? Y así, etcétera, etcétera. Vamos a ir... voy a abrirme acá en la compu el texto que ustedes leyeron. Así. ¿Dónde lo tengo? Acá. Bien. Después tenemos la programación. Modelo. Bueno, y hay otras. Lo que pasa, las otras no me importan, no importan mucho, pero está la publicidad, etcétera. Hay otras. Muy bien. Vamos, hasta ahora tenemos estas operaciones de la transposición didáctica. Ahora las vamos a analizar, ¿eh? De hecho, una buena parte de la clase de hoy va a estar dedicada a las dos primeras, sobre todo. Entonces, por ahora venimos acá. ¿Sí? Y hay un detalle más que digamos, que no quisiera olvidarme de mencionar, que tiene que ver con que esta transposición didáctica no es una cuestión así aséptica, sino que esta transposición didáctica está ejecutada, es llevada adelante por diversos actores. ¿Sí? Hay un actor que por ahí puede parecer obvio, es el primero que se nos ocurre, que es el propio docente, ¿no? Los y las docentes cuando están en el curso y que trabajan justamente en esta transformación, en esta parte de la transformación de acá, son actores de esa transposición didáctica. Pero no son los únicos actores de la transposición didáctica, ¿eh? Hay otros, y eso está bueno que los tengamos en cuenta, que no se nos pasen por alto. Entonces vamos a escribir eso, vamos a agregar que la transposición didáctica tiene actores, vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Actores en el sentido de personas, instituciones que están involucrados en este proceso de transposición didáctica. No es solo algo que hace el docente y nada más. Actores de la transposición didáctica. Vamos a poner una flechita de estas diciendo que estos actores de la transposición didáctica estos actores de la transposición didáctica son los que ejecutan esas operaciones, ¿no? ¿Vamos bien? Perfecto. Y acá es donde nos vamos a cruzar con las cosas con una de las cosas que charlamos el primer día. ¿Recuerdan que una de las cosas que aparecía el primer día cuando les presenté la materia era esta idea de que, a ver si tengo a mano la imagen y se las muestro, era esta idea de que una de las cosas que se ponen en juego a la hora de enseñar ciencias naturales son las finalidades de la educación en ciencias. ¿Recuerdan algo de eso? O sea, las finalidades de la educación en ciencias tenían que ver básicamente con esta idea de decir, uno no enseña cualquier cosa, o al menos las cosas que uno enseña están de alguna manera influidas por algunas preguntas que a veces son más concretas, son más, a veces son más, digamos, explícitas, mientras que otras veces no son tan explícitas. Perdón que acabo de notar que sonó el teléfono, así que tengo que sacarle el volumen a esto. Denme un segundo. Porque no queda bien que suene esto en el medio. Muy bien. Ahora sí estamos acá. Déjenme entonces, les comparto otra imagen para que tengamos, y ahora vuelvo a esta. Denme un segundín. Les voy a compartir otra imagen, que es esta de acá. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, esto es lo que trabajamos, esta es la imagen de la primera clase que hicimos, ¿sí?
Y si ustedes ven acá, una de las cosas que se ponían en juego a la hora de enseñar ciencias naturales eran las finalidades de la educación en ciencias. Estas finalidades de la educación en ciencias implicaban, o sea, lo que quiere decir finalidades de la educación en ciencias es, tiene que ver con cómo respondo a estas preguntas que están marcadas acá. ¿Qué ciencia voy a enseñar? Acá, por supuesto, ahora que ya hemos visto más cosas, cuando me pregunto qué ciencia voy a enseñar, me estoy preguntando por esto, ¿no? Me estoy preguntando por cuál es la imagen de ciencia que tengo, cuál es la imagen de ciencia que le quiero dar a mis alumnos, ¿sí? ¿Qué ciencia enseñar? ¿Para qué la estoy enseñando? ¿Sí? ¿Qué ciudadano tengo en mente? ¿Cuál es el ciudadano que estoy imaginando que formo cuando formo a mis alumnos? Entonces, ahora que recordamos un poquito esto, volvemos a lo que estábamos haciendo recién. Vuelvo a la otra pantalla. Déjenme ver dónde está. Está acá. Vuelvo acá. Porque entonces lo que vamos a decir es que esta transposición didáctica, que es ejecutada por ciertos actores, y que ahora tendríamos que listar cuáles son estos actores, esta transposición didáctica ejecutada por ciertos actores no es neutral, digamos, no es que es independiente de cualquier cosa, sino que estos actores de la transposición didáctica ponen en juego, inconsciente o conscientemente, no importa, pero ponen en juego sus finalidades para la educación en ciencias. Entonces acá vamos a agregar un cuadradito que sea finalidades de la educación en ciencias. Ahí estoy. ¿Sí? Tenemos esto, las finalidades de la educación en ciencias, y entonces lo que vamos a decir es que estos actores de la transposición didáctica lo que hacen es poner en juego esas finalidades. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Entonces, fíjense que acá empezamos con, si lo miramos en términos de ese cuadro que veníamos haciendo para toda la materia, empezamos en el recuadro de contenidos, agregamos todo esto de transposición didáctica y acá nos volvemos a conectar con un cuadro que ya teníamos en esa red. ¿Sí? Ahora, y es más, si ustedes lo piensan, acá estamos explicitando un poquitito más esto. En la primera clase, yo simplemente del lugar donde decía enseñar ciencias naturales, lo voy a agregar para que se entiendan. Nosotros teníamos un cuadro que decía enseñar ciencias naturales. ¿Sí? Nosotros teníamos este cuadro que decía enseñar ciencias naturales y decíamos, bueno, para enseñar ciencias naturales, pongo en juego aquello que sé sobre el contenido, no así había empezado aquí esa clase, pongo en juego lo que sé del contenido, y también pongo en juego, en aquel momento lo habíamos dicho así, pongo en juego cuáles son mis finalidades de la educación en ciencias. ¿No? Así había empezado esa primera presentación general de la materia. Ahora tenemos una herramienta más, ahora tenemos un elemento más. Podríamos tranquilamente borrar esta flecha prácticamente, no hace falta, digamos, pero podríamos haberla borrado directamente, porque todo este camino que estamos haciendo acá arriba, de alguna manera me está diciendo, cuando yo digo que pongo en juego las finalidades de la educación científica, ¿qué quiero decir? Y lo digo acá, fíjense, si estoy diciendo que los contenidos sufren una cierta cantidad de transformaciones y que esas transformaciones están ejecutadas, están llevadas adelante por actores que ponen en juego sus finalidades para la educación en ciencias, bueno, de alguna manera ahí estoy diciendo, estoy justificando por qué decía que para enseñar ciencias naturales pongo en juego las finalidades en educación en ciencias. No voy a borrar esta flecha porque igualmente implica más cosas esta flecha, no solo esto, pero acá tienen un camino alternativo que me permite llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Igual, por supuesto, todavía esto está medio en el aire, vamos a hacernos un poquito más despacio, esto todavía medio en el aire porque me parece que se les va a aclarar un poco más cuando digamos algo respecto de, bueno, ¿y cuáles son estos actores de la transposición didáctica? ¿Mm? Vamos a poner algunos como ejemplo y yo les voy a proponer a ustedes como tarea o como cosa, no para que me entreguen, pero para que le dediquen 5 minutitos a pensar si se les ocurren otros actores que podamos agregar. Yo voy a mencionar 2 o 3 simplemente. Vamos a ver, voy a aprovechar este cuadrito que tengo acá, vamos a hacer una lista.
Una lista por acá de cuáles son estos actores de la transposición didáctica. Bien. Y voy a empezar por el principal actor de la transposición didáctica, que uno podría decir, es el docente. No, el docente no es el principal. El principal actor de la transposición didáctica es uno que está mucho antes del docente, porque es uno que ya de entrada me está diciendo qué cosas tengo que enseñar. ¿Sí? O sea, hay una primera transposición didáctica que está hecha por, de hecho hay una transposición didáctica anterior, pero al menos las que nos importan a nosotros, hay una primera transposición didáctica que está hecha por el propio Estado, ¿no? Por el propio Ministerio de Educación. Cuando a nosotros nos dan el diseño curricular y nos dicen, miren, estas son las cosas que hay que enseñar, ¿sí? Y a estas hay que enseñarlas en tal grado, y a estas hay que enseñarlas en tal otro grado, y estas son las ideas principales, y estos son los alcances de contenido. Ahí ya hay un primer escalón de la transposición didáctica. Ese primer escalón de la transposición didáctica ya ha hecho una primera, lo que dice acá, ¿no? Una primera selección y recorte de contenido, y ya ha hecho una primera programación de los aprendizajes. Selección y recorte porque ya ha decidido algunas cosas que hay que enseñar, ya tengo un listado de temas para enseñar, y programación de los aprendizajes porque ya me está diciendo, mira, estos temas van en cuarto grado, estos van en quinto, estos van en sexto, ¿sí? O estos van en séptimo, o sea, ya hay algunos de estos pasos hechos. Entonces hay un primer paso de la transposición didáctica que tiene que ver con la cuestión normativa. Vamos a ponerlo directamente y con todas las letras. El diseño curricular y todo lo que es el material normativo complementario al diseño curricular es el primer escalón de la transposición didáctica, al menos el que nos interesa a nosotros, ¿sí? En algún lugar estará el docente, por supuesto. ¿Sí? En algún lugar estará el docente. Pero hay otros, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a agregar dos, que se me ocurren ahora. Hay un actor de la transposición didáctica que muchas veces pasa desapercibido y que termina siendo importantísimo, que son las editoriales. ¿Por qué? Porque las editoriales son las que editan los manuales. Esos manuales son los que muchas veces los docentes usamos como insumo fundamental a la hora de decidir nuestras clases. Es más, hay muchos docentes que miran mucho más seguido el manual que el diseño curricular. Y por lo tanto muchas veces pasa que uno agarra un manual, agarra el diseño curricular, se pone a mirar y dice, pero los contenidos del manual no son iguales a los del diseño. En algunos casos pasa. Por ahí un contenido en el manual aparece en quinto grado y en el diseño curricular aparece en sexto. O sea, no son una copia exacta el manual, o los manuales no siguen exactamente el diseño curricular. No digo ni que esté bien ni que esté mal, en este momento al menos, no lo estamos discutiendo todavía. Pero sí hay que tener en cuenta entonces que hay una diferencia, y entonces si yo uso los manuales, por ejemplo, puedo estar haciendo cosas distintas a los que me propone el diseño curricular. Y por lo tanto, las editoriales están tomando un papel en este proceso de transposición didáctica. Y hay otro más que tiene también que ver con las instituciones, ¿no? No es lo mismo una escuela que otra escuela, ¿sí? Cada escuela, cada institución tiene su idiosincrasia, tiene su tradición, tiene sus equipos directivos, tiene sus formas de trabajo. Y eso también influye en el tipo de transposición didáctica, o sea, el tipo de transformaciones que sufre ese conocimiento. Y hay más, ¿eh? Hay otras que ustedes las pueden agregar, que son por ahí más obvias, cosas, por ahí lo que podríamos poner es más que actores, acá podríamos poner factores que tienen en cuenta o que influyen en la transposición didáctica. Si pongo diseño curricular, ya no estoy poniendo quién es el actor que está detrás del diseño curricular. Bueno, las autoridades del Ministerio de Educación, por ejemplo, el Estado, ¿no? El actor que está detrás del... Lo voy a escribir al revés, discúlpenme. Vamos a hacer así. El Estado lo hace a través del diseño curricular, ¿no? Las editoriales, por ejemplo, lo hacen a través de los manuales. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más grande esto. Las instituciones, ¿de qué manera lo hacen? Bueno, por ejemplo, lo hacen a través de las instrucciones, de los instructivos que los equipos directivos le dan a sus docentes, lo hacen a través de sus tradiciones, lo hacen a través de su idiosincrasia, ¿sí? Y así, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo podemos poner así si lo pensamos en términos de cuáles son los actores. Otra cosa que podríamos hacer es una lista por separado, que se las propongo a ustedes también, que pongan otros elementos que tengan que ver con la transposición didáctica, o sea, otros elementos que entren en el juicio de cuando uno decide qué transposición didáctica va a hacer, ¿no? Por ejemplo, cosas obvias como
la población con la que estoy trabajando, si es quinto grado, o si es sexto grado, o si es séptimo grado, o si es segundo grado. O sea, hay cosas así que me van a influir, o el contexto en el que esté trabajando, ¿sí? Hay muchas cosas que influyen. ¿Vamos bien? Entonces, fíjense que acá nos hemos armado así en tiempo real el diagrama más o menos de qué significa esto de la transposición didáctica, ¿sí? Y de paso, ya que está, nos quedó armado de una forma que es bastante compatible con cómo veníamos armando la red conceptual del resto de la materia, con lo cual esto se puede agregar prácticamente ahí. Yo lo que les recomiendo a ustedes es que relean el artículo de Bonan y que se fijen si a algo de lo que está puesto acá a ustedes se les ocurriría toquetearle alguna cosa, agregarle algún detalle, hacer alguna aclaración, ¿sí? Tranquilamente. Por supuesto, esto que está acá, lo de psicología cognitiva y didáctica, no lo menciona el artículo de Bonan, y la parte esta que tiene que ver con los actores, ahora lo voy a revisar porque no me acuerdo exactamente cuánto de esto dice, déjenme ver. Lo menciona medio por encima, ¿sí? Así que acá lo tenemos como para... Bueno, acá me faltaría crear una flechita para unir esto con esto, se los dejo a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos una especie de resumen de qué se trata esto de la transposición didáctica, y de paso tuvimos un ejemplo hecho en tiempo real de cómo nos vamos construyendo una red conceptual sobre un tema que acabamos de leer. Como resumen final de esta primera parte, la clase de hoy va a haber otro video más todavía. Como resumen de esta primera parte, entonces, como conclusión, como corolario, como moraleja, una cosa que me parece bien importante que nos quede en claro, entonces, es esto. Fíjense. Vamos a combinar un poquito estas cosas. Cuando a uno le dicen que lo que va a enseñar en la escuela no es el saber académico, sino que es una versión transformada de él, uno medio como mira con cara diciendo, y sí, obvio, mira la tontería que me estás diciendo. Es obvio que en el quinto grado no puedo enseñar el contenido como lo trabaja un biólogo, un químico, un físico, un geólogo, un científico de los océanos o de la atmósfera, ¿sí? Un paleontólogo, por supuesto, claro. Si eso fuera, digamos, si eso fuera lo único que quisiéramos decir con el concepto de transposición didáctica, que el contenido que enseñamos en quinto grado tiene que ser más fácil que el que trabaja un científico, sería bastante tonto que nos hubiéramos inventado todo un nombre y todo un marco teórico para esto, porque casi como que se cae de maduro y es obvio. La gracia acá está en que estamos diciendo algo más, no estamos diciendo solamente eso, ¿sí? Lo que estamos diciendo con esta idea, con este modelo, es que ese saber que estamos transformando para llevar a la escuela, lo transformamos mediado, o sea, el factor fuerte que me permite pasar de acá a acá, tiene que ver con esto. ¿Sí? Vamos a ponerlo, a ver si encuentro cómo ponerlo fácil en color, porque me cerré la barrita de herramientas para tener más pantalla disponible. Acá. Creo que mi propia imagen me tapaba la barra. Bien. Vamos a ponerle acá un color. Lo que estamos diciendo entonces es que estas operaciones, esta transformación del saber está fuertemente influido por las finalidades de la educación en ciencias. Si yo quiero enseñar, si yo pienso que la ciencia tiene tal papel, entonces haré determinado tipo de transformaciones. Mientras que si yo pienso que la ciencia tiene tal otro papel, probablemente haga un tipo distinto de transformaciones, ¿sí? Y entonces este saber escolar no es simplemente una versión pobre del saber académico. Es una versión que tiene un objetivo distinto, tiene una finalidad distinta, está atravesada por otra cosa, ¿sí? El saber académico es un saber que está producido en el contexto del ambiente científico, en donde ese saber se genera, tiene objetivos que son los objetivos de la comunidad científica a la hora de producir conocimiento. Mientras que el saber escolar no, el saber escolar es un saber que está diseñado, que está pensado para ser enseñado a futuros ciudadanos, o sea, a personas a las que estamos formando para que sean ciudadanos, no necesariamente científicos. De hecho, el 90% de nuestros alumnos no van a estar ni cerca de una carrera científica, ¿sí? Sin embargo, las finalidades de la educación en ciencias nos muestran que hay buenos motivos, por ejemplo, la alfabetización científica que charlamos el otro día, o la corriente CTSA, que hay buenos motivos para pensar que todos ellos deban tener algún tipo de formación en ciencias. Y antes de cerrar esta primera parte, no dije nada concreto sobre las operaciones de la transposición didáctica concretamente.
Ahora voy a cortar este video y viene una segunda parte en donde vamos a abordar la desincretización y la selección y recorte sobre un ejemplo concreto. Entonces ahí por ahí les resulta un poco más fácil de entender eso mirándolo sobre un ejemplo práctico. ¿De acuerdo? Así que bueno, por ahora cerramos con esta primera parte. Vamos a cambiar acá y volvemos en un ratito.